Como regla general, es mejor conservar a un enemigo intacto que destruirlo. O esta otra. Los que consiguen que se rindan impotentes los ejércitos ajenos sin luchar son los mejores maestros. Son frases que, bueno, impactan bastante, ¿verdad? Vienen de un texto milenario, ¿eh? El arte de la guerra, atribuido a Sun Tzu. Y aunque habla, claro, de guerra, de conflictos militares, sus ideas sobre estrategia, pues parece que resuenan mucho más allá. Hoy la idea es explorar juntos algunos extractos clave de esta obra. Pero ojo, no nos vamos a meter en analizar tácticas de batallas antiguas, eso no es lo nuestro. No, no. Lo que buscamos es más bien desgranar los principios que hay detrás, ¿no? La evaluación, la estrategia, el liderazgo, la adaptabilidad. Y la gran pregunta que nos hacemos es, ¿cómo podrían estas ideas, que nacieron hace tanto tiempo y en un contexto tan distinto, tener, bueno, alguna aplicación o algún reflejo útil hoy en día? En nuestros desafíos, ya sean profesionales o personales. Eso sí, basándonos siempre estrictamente en lo que dicen estos capítulos que hemos mirado. Exacto, ese es el enfoque. Vamos a ver la importancia que le da el texto a esa evaluación previa súper minuciosa antes de hacer nada, a la flexibilidad del pensamiento estratégico, a gestionar bien los recursos. Y no hablo solo de dinero, sino de tiempo, de energía. Y también, claro, a entender la psicología humana, la nuestra y la del otro, sea ese otro una persona, un problema, una circunstancia. Sun Tzu insiste muchísimo en el conocimiento como pilar. Conocerse a uno mismo, conocer al otro y conocer el entorno. Veremos cómo esa especie de tríada es la base de casi todo su pensamiento estratégico. Entendido. Pues nada, si te parece, empezamos por donde él mismo empieza. Por esa importancia crítica de evaluar bien la situación y planificar antes de lanzarse a cualquier guerra, por pequeña que sea. Ujú. El capítulo 1 arranca fuerte, ¿eh? Dice que la guerra es un asunto vital, el dominio de la vida o de la muerte, y que es forzoso manejarla bien. Ignorarlo es una culpable indiferencia, dice. Casi nada. Y para manejarla bien propone analizar 5 factores clave. A ver, la doctrina, que sería como la armonía entre el líder y su gente, el tiempo, o sea, el clima, las estaciones, el terreno, con sus distancias, sus dificultades, el mando, las cualidades del líder, sabiduría, sinceridad, benevolencia, coraje, disciplina, y la disciplina misma, la organización, la logística. Vamos, es que es casi una auditoría completa antes de mover un solo dedo. Totalmente. Y lo fascinante yo creo es el énfasis tan brutal que pone en la preparación intelectual. Antes de cualquier acción, antes de mover un músculo, el análisis. Claro. El texto es que no deja lugar a dudas. Aquel que los domina estos 5 factores, vence. Aquel que no, sale derrotado. Pero es que no se queda ahí. Luego propone 7 comparaciones directas entre los mandos. Sí, eso es interesante. ¿Qué dirigente es más sabio? ¿Qué comandante tiene más talento? ¿Quién aprovecha mejor el terreno y el tiempo? ¿Dónde se aplica mejor la disciplina? ¿Qué ejército es más fuerte? ¿Quién tiene oficiales y soldados mejor entrenados? ¿Quién es más justo con recompensas y castigos? La idea de fondo es, bueno, que los cálculos cuidadosamente realizados antes de empezar te permiten saber con bastante fiabilidad si tienes las de ganar o no. Es una llamada a la razón, al análisis frío, objetivo. O sea que la victoria o el fracaso se juegan mucho en esa fase previa, ¿no? En la planificación. Pero has mencionado antes el autoconocimiento. El capítulo 4 tiene esa frase tan potente. Hacerte invencible significa conocerte a ti mismo. ¿Cómo encaja esto aquí? ¿Quiere decir que ser invencible no depende tanto del enemigo, sino de uno mismo? Exactamente. Esa es la idea central que transmite el texto. La invencibilidad, o sea, la capacidad de no ser derrotado, reside en tu propia preparación, en cuanto te conoces, en asegurar tus puntos fuertes, minimizar tus debilidades. Eso depende de ti. Vale. En cambio, la oportunidad de vencer, la vulnerabilidad del adversario, eso depende de él. Por eso el texto dice, primero asegúrate tú, hazte invencible, y luego, solo entonces, busca la debilidad en el otro. Entiendo. Y esto conecta directamente con la idea del capítulo 3 de Vencer sin batalla. La victoria ideal, la maestra, no es aplastar al enemigo en combate. Es desarticular su estrategia, romper sus alianzas, minar su moral.
de forma que la lucha sea innecesaria o casi un trámite. Cito otra vez. Un ejército victorioso gana primero y entabla la batalla después. Un ejército derrotado lucha primero e intenta obtener la victoria después. Es la primacía total de la estrategia inteligente, basada en el conocimiento, sobre la fuerza bruta o la simple improvisación. Entiendo. Asegurarse uno mismo primero, conocer el entorno, al adversario, y luego actuar. Y aquí entra otro elemento que, a mí me resulta fascinante. Lo mencionas en el capítulo 1. El arte de la guerra se basa en el engaño. Aparentar debilidad cuando eres fuerte. Inactividad cuando te mueves. Estar lejos cuando estás cerca. A ver, esto es una manipulación pura y dura. ¿Cómo se aplica esto sin caer sin ser simplemente un mentiroso en la vida, ¿sabes? Es una pregunta clave, claro. Y es normal que suene así de primeras. El texto se enfoca en el engaño estratégico. Es decir, frente a un adversario en una situación de conflicto o competencia, el objetivo es muy claro: manipular lo que el otro percibe para que cometa errores. Ah, vale. Para que te subestime o se sobreestime a sí mismo, para que disperse sus fuerzas, para que ataque donde no debe. El capítulo 5 habla de crear una percepción favorable, o sea, moldear lo que el otro cree de ti para ganar con menos esfuerzo. Introduce los métodos ortodoxos, que son las acciones directas predecibles, y los heterodoxos, las maniobras sorpresa, indirectas. Ajá. Lo importante no es usar uno u otro, sino combinarlos de forma impredecible, dice el texto, como un círculo sin comienzo ni fin. Se trata de mantener al adversario desequilibrado, sin saber qué vas a hacer. No está hablando de mentir en tus relaciones diarias de confianza, sino de usar la astucia táctica cuando hay intereses opuestos. Piensa, por ejemplo, en una negociación. Claro. No revelas de entrada cuál es tu mínimo aceptable, ¿verdad? Muestras flexibilidad en puntos que te importan menos para ganar en los que son cruciales para ti. Eso es engaño estratégico. No es mentir por mentir. Vale, visto así, sí, tiene más sentido. Como una herramienta táctica para contextos muy específicos. Y esta idea de ser impredecible, de mantener al otro adivinando, conecta con la adaptabilidad, ¿no? El capítulo 6 usa esa metáfora del agua que a mí me parece brillante. Es buenísima, sí. La naturaleza de los ejércitos es evitar lo lleno y atacar lo vacío. Adaptarse a lo que hace el adversario. Un ejército no tiene formación constante, lo mismo que el agua no tiene forma constante. Incluso llama genio a esa capacidad de adaptarse al enemigo. Esto choca un poco con la idea de tener un plan súper detallado y seguirlo a rajatabla, ¿no? Totalmente. Es que esa es una de las grandes lecciones del texto. La rigidez es una debilidad. Es fatal. Aferrarse a un plan cuando las circunstancias han cambiado es buscarse problemas. La metáfora del agua es perfecta. Fluye, se adapta al recipiente, rodea los obstáculos, busca los huecos. Pues la estrategia debe ser igual. Eso de permanecer sin forma, como dice el capítulo 6, significa no tener un patrón fijo que el adversario pueda predecir. No enseñas tus cartas hasta el último momento. Implica responder a la situación real, la de ahora mismo, no a la que tú habías planeado que sería. Claro. Y el capítulo 11 lo refuerza cuando explica cómo adaptar la táctica a 9 tipos distintos de terreno. Cada uno exige una cosa diferente. La adaptabilidad no es solo una cualidad deseable, es una necesidad estratégica. Piensa en una empresa, por ejemplo, que se empeña en seguir con un modelo de negocio que ya no funciona porque el mercado ha cambiado. Ya. Está siendo rígida, no se adapta como el agua, y lo más probable es que acabe mal. Tiene toda la lógica. Planificar es vital, pero luego la ejecución tiene que ser flexible. Y hablando de ejecución, Sun Tzu parece muy preocupado por la eficiencia. El capítulo 2 lanza una advertencia muy seria sobre las campañas militares largas. Sí, es muy práctico en eso. Dice que desanimará a tus tropas y embotará tu espada, que agotarás sus fuerzas y tus suministros se agotarán. Y la conclusión es tajante. Nunca es beneficioso para un país dejar que una operación militar se prolongue por mucho tiempo. Esto suena aplicable a casi cualquier proyecto, ¿no? El desgaste es real. Sin duda. Es una lección buenísima sobre economía de fuerzas y gestión de recursos. El texto es muy pragmático. Las guerras largas, o por extensión, los proyectos que se eternizan, agotan los recursos, los materiales y los humanos. Claro, detalla los costes del transporte, del mantenimiento, cómo empobrecen al Estado.
Por eso aconseja ser rápido, veloz como el relámpago, dice. Y una táctica clave que propone es, bueno, aprovechar los recursos del adversario en lugar de depender solo de los tuyos. La frase que citaste antes es brutalmente gráfica. Cada porción de alimentos tomados al enemigo equivale a 20 que te suministras a ti mismo. Vaya, si lo traducimos a un contexto moderno, puedes usar las herramientas, las plataformas, incluso las debilidades de un competidor a tu favor. Puedes encontrar sinergias o recursos fuera en lugar de gastar los tuyos. Es pensar en la eficiencia de forma muy estratégica. Y no solo recursos materiales, ¿eh? El capítulo 2 también habla de usar recompensas para motivar a la gente e incluso de usar al enemigo capturado para reforzar tus propias filas. Muy maquiavélico quizás, pero astuto. Y el capítulo 7 vuelve a insistir en lo difícil que es la lucha armada, en cómo convertir obstáculos en ventajas y en el desgaste tremendo, físico y moral, de las marchas largas o los esfuerzos que se alargan mucho. Me pregunto cómo se equilibra esa necesidad de rapidez con la preparación tan minuciosa que comentábamos al principio. ¿No es contradictorio? Ese es justo el arte del estratega, encontrar ese equilibrio. La rapidez no significa precipitación. Significa actuar con decisión y eficacia una vez que has hecho tus deberes de planificación y evaluación, y ves que las condiciones son favorables. Vale. Es evitar la parálisis por análisis, claro, pero también la acción impulsiva, la que no está pensada. El cálculo coste-beneficio tiene que ser constante. Incluso tácticas muy potentes como usar el fuego, lo menciona en el capítulo 12, deben usarse con cálculo, en el momento justo, con el clima adecuado, y como apoyo a un objetivo claro, no por destruir y ya está. Entiendo. Y aquí Sun Tzu introduce otro elemento que me parece crucial, también en el capítulo 12. El control emocional. Advierte muy claramente, un gobierno no debe movilizar un ejército por ira, y los jefes militares no deben provocar la guerra por cólera. Solo hay que actuar si hay un beneficio claro. Si no lo hay, hay que pararse. La contención, el saber cuándo no hacer algo, es tan importante como la acción. No dejarse llevar por el orgullo, la frustración, el enfado. En decisiones estratégicas. Y esto vale para la guerra, para los negocios o incluso para una discusión personal, ¿no crees? Totalmente de acuerdo. Esa parte del control emocional me lleva directamente al liderazgo, al mando, que es otro pilar que se ve clarísimo en el arte de la guerra. Ya en el capítulo 1 define las cualidades del líder ideal: sabiduría, sinceridad, benevolencia, coraje y disciplina. Y luego, en el capítulo 3, critica mucho a los gobernantes que se meten en temas militares sin tener ni idea y causan confusión y desastres. Claro. La frase «si no conoces a los demás ni te conoces a ti mismo, correrás peligro en cada batalla», parece que aplica primero al líder, ¿no? Sin duda alguna. El texto demuestra una comprensión de la psicología y de la gestión de personas muy aguda para su época. El líder no solo debe tener esas cualidades que mencionas, sino que debe entender profundamente tanto a su propio equipo como a su adversario. El capítulo 9 en eso es fascinante. Sí, lo de las señales. Exacto. Dedica párrafos enteros a interpretar señales súper sutiles del comportamiento del enemigo. Que si los árboles se mueven, es que avanzan. Que si vuelan muchos pájaros de golpe, hay una emboscada. Que si los mensajeros vienen muy humildes, pero ves que siguen preparando cosas, es que planean atacar. Es inteligencia emocional y observación pura y dura aplicada a la estrategia. Es increíble. Pero igual de importante es cómo gestiona su propia gente. Dar órdenes claras, coherentes, es vital. Y encontrar ese equilibrio tan delicado entre la disciplina férrea y la humanidad. La cita es muy buena. Mándalos a los soldados con humanidad y benevolencia, unifícalos de manera estricta y firme. Necesitas las dos cosas. Sí. Y el capítulo 10 tiene esa comparación que no se olvida fácilmente. Dice que hay que cuidar a los soldados como si fueran recién nacidos para que te sigan a donde sea, o como hijos queridos para que estén dispuestos a morir contigo. Suena un poco paternalista hoy, quizás. Un poco, sí. Pero luego viene la advertencia. Cuidado con pasarse de bueno. Porque si eres tan indulgente que no puedes dar órdenes o tan blando que no impones disciplina, se convierten en niños mimados y son inservibles. Encontrar ese punto medio entre ser cercano y mantener la autoridad, pues parece un desafío interno para cualquiera que lidere algo, ¿no? Exacto. Es un equilibrio que siempre está en tensión.
Y en esa misma línea, el capítulo 8 advierte sobre los 5 rasgos peligrosos que pueden arruinar a un general. Y por extensión, a cualquier líder, diría yo. ¿Cuáles serán? La temeridad, el actuar a lo loco, que lleva a la destrucción. La cobardía, que lleva a ser capturado. Un temperamento colérico o apasionado, que te hace vulnerable a provocaciones. Un sentido del honor demasiado rígido, que te hace sensible a la vergüenza. Y una compasión excesiva, que te paraliza y te llena de preocupaciones. Vaya, tela. El líder ideal, según Sun Tzu, es racional, es adaptable, actúa basándose en el análisis de la situación, no en sus propios impulsos o debilidades emocionales. Y para actuar racionalmente necesita información. Por eso el capítulo 13 es tan importante. El del espionare. Exacto. Pone un énfasis vital en conseguir información fiable sobre el enemigo a través de personas, de espías. Sin ese conocimiento previo actualizado, cualquier estrategia va a ciegas. Es la inteligencia, en el sentido de información, como la herramienta fundamental del liderazgo. Hemos hablado de planificación, de engaño, adaptabilidad, eficiencia, liderazgo. Y nos queda un último gran tema que Sun Tzu trata con un detalle increíble: el terreno. Y no se refiere solo a si es montañoso o llano, ¿verdad? En el capítulo 1 ya habla de distancias, de dificultad. El capítulo 10 distingue entre terreno fácil, difícil, neutro, estrecho, accidentado, abierto. Y el capítulo 11 describe hasta 9 tipos específicos, con nombres como terreno de dispersión, terreno clave, terreno cercado o terreno mortal. ¿Por qué esta obsesión con la geografía? O quizás ¿terreno es una metáfora de algo más? Es una excelente pregunta. A ver, a nivel literal, por supuesto el terreno físico era absolutamente crucial en la guerra antigua. Te decía cómo moverte, dónde acampar, qué tácticas usar. Claro, Sun Tzu es súper específico en eso. En terreno accesible, ocupa las alturas soleadas. En terreno estrecho, si llegas primero, bloquéalo. En terreno accidentado, asegura las comunicaciones. En terreno mortal, lucha a la desesperada porque no hay salida. Cada tipo de terreno te pide una respuesta estratégica diferente. Ahora bien, Ajá. La profundidad con la que lo trata y cómo lo conecta todo, sí que invita a una lectura más metafórica, como bien dices. El terreno puede interpretarse como el contexto específico de cualquier situación. El campo de juego donde se desarrolla, pues una empresa, una negociación, un proyecto personal, lo que sea. entonces, cuando en el capítulo 9 aconseja, por ejemplo, elegir las alturas soleadas y evitar el agua estancada o los barrancos, podríamos leerlo como buscar posiciones de ventaja, con buena visibilidad, con recursos, buscar entornos sanos y evitar situaciones de riesgo o incluso tóxicas en un proyecto de empresa, por ejemplo, o elegir dónde quieres luchar, dónde quieres competir. Esa es una interpretación muy útil, sí, y muy coherente con todo el enfoque estratégico del libro. Entender el terreno, ya sea el mercado, la cultura de la empresa, el marco legal, las relaciones de poder que existen, incluso el estado anímico de la gente implicada, es responsabilidad del líder. Ignorar el contexto, el terreno en el que te mueves, es una receta para el desastre. Lo dice el capítulo 10. Los generales que las ignoran salen derrotados. Claro. Se trata de adaptar tu estrategia y tus acciones al entorno real para maximizar tus opciones. Es saber dónde están tus puntos fuertes, lo lleno, y dónde están las oportunidades o las debilidades, lo vacío, como decía el capítulo 6, y actuar en consecuencia. Reconocer la naturaleza de la posición en la que estás es el primer paso para mejorarla o, bueno, para aprovecharla. No puedes usar la misma táctica en un mercado nuevo, terreno de dispersión, quizá, que en uno súper competitivo y maduro, terreno de intersección. Vale. Creo que empezamos a ver cómo estas ideas, aunque vengan de tan lejos y de un contexto tan bélico, pueden tener ecos interesantes. Hemos repasado esa necesidad de análisis y planificación súper exhaustivos antes de hacer nada, la importancia de ser flexible, de adaptarse, del uso inteligente del engaño estratégico, el foco en la eficiencia, en cuidar los recursos, un liderazgo que se basa en conocerse uno mismo, en entender la psicología, en equilibrar disciplina y humanidad, y por último, esta adaptación constante al terreno, al contexto de cada situación. Así es. A pesar del lenguaje, que es el que es, y de la distancia en el tiempo, los principios que hay debajo, observar con atención, planificar con rigor, ser ágil, adaptarse, entender los factores humanos, conocer el entorno, parecen bastante universales. Son principios de estrategia pura. Y si tuviéramos que sacar una única lección que atraviesa todo esto, probablemente sería esa insistencia casi obsesiva en el conocimiento.
El conocimiento. Sí. Conocer el contexto, el terreno. Conocer al otro, sea el competidor, el problema, la circunstancia. Y sobre todo, como base de todo lo demás, conocerse profundamente a uno mismo. Eso último, eso da que pensar, ¿eh? El texto lo recalca mucho, por ejemplo, en el capítulo 4. El autoconocimiento es la base de la invencibilidad. El no ser derrotado depende al final de que conozcas bien tus propias fortalezas, tus debilidades, tus tendencias, tus límites. Ahora, si sacamos esto del contexto de la guerra o de la competencia directa y lo llevamos a nuestro día a día, Claro. ¿cómo podríamos aplicar este principio de autoconocimiento riguroso, tal como lo sugiere Sun Tzu, a nuestros propios desafíos personales, a los objetivos que nos marcamos, a las relaciones que tenemos? ¿Qué significaría realmente conocernos a nosotros mismos a ese nivel estratégico para ser, digamos, invencibles en nuestra propia vida cotidiana?